Es más, cuántas veces el mismo tema y uno nunca deja de emocionarse, ¿no? Exactamente. A mí me pasa con algunos temas eso. Bueno, supongo que todo el mundo, ¿no? Tiene sus temas, incluso algunos que no puedo cantar porque me quiebro, ¿no? En realidad yo no puedo cantar nada, pero digo, cuando canto, hay algunos que me emocionan tanto que no puedo terminarlo. Eso es lo que quise decir, y no me gusta que me tomen el pelo, no, es un programa serio. Sí, es verdad, verdad. Sí, es verdad, y esto se ríe ahí atrás. Perdón, por la tomada de no se puede. Tomé un camino equivocado, perdón. Bueno, vuelvo a la senda del bien. Y cuénteme algo de la vida de Eduardo Galeano, que al final ni lo nombramos todavía, y ahora vamos a leer algunos textos y lo vamos a escuchar después a él leyendo su propio texto, que es mucho mejor aún. Una costumbre del programa, escuchar. Por ahora venimos bien con eso, sí, estamos consiguiendo muchas cositas de los homenajeados. Así lo vamos conociendo además de su forma de expresión, de lo que escribieron y demás, de lo que escriben. En este caso, afortunadamente, Eduardo Galeano está vivito y coleando, mejor que nunca. Tiene un programa en Canal Encuentro, que yo recomiendo fervientemente. Tiene varios programas, en realidad. Recomiendo al principio el Canal Encuentro, que está bárbaro. Y dentro de la programación, ahí en algún momento del día aparece Galeano. Sí, habla mucho sobre los pueblos indígenas, bueno, a veces sobre sus propias letras, a veces habla de otros autores. Y bueno, la verdad es recomendable. Yo lo poco que vi de Galeano, ¿no? Del Canal Encuentro, es una verdad bastante recomendable. Muy lindo. Bueno, cuénteme algo de Eduardo. A ver, le cuento. Nació, cuándo? Eduardo Galeano se llama Eduardo Germán Hughes Galeano. Todo eso. Nace en Montevideo el 3 de septiembre de 1940. ¿Se haga la cuenta? ¿Cómo se tiene? 70 años. 69 todavía. 69, bueno, redondito. En él se convive en periodismo, el ensayo y la narrativa. A los 14 años entró en el mundo del periodismo, bastante joven, publicando dibujos que firmaba Hughes. Hughes como pero suena. No como su apellido, sino G-I-U-S, Hughes, la fonética. En realidad el apellido de él es H-U, bueno, como en inglés. Como en inglés, como Hugo en inglés. En realidad lo escribía así por la dificultosa pronunciación castellana de su primer apellido, ¿no? Algún tiempo después empezó a publicar artículos, pero empezó a firmar como Galeano. El apellido materno, ¿sí? Sí, no sé, si usted dice materno, yo confío. Y así se lo conoce. En realidad ha hecho de todo, fue mensajero cuando era desde chico, dibujante, peón en una fábrica, de insecticidas, mire, después terminó donde terminó, cobrador, para saber de qué es lo que cobraba Galeano, taquígrafo, cajero de banco, diagramador, editor y peregrino por los caminos de América. Bueno, en sus inicios fue redactor jefe de la prestigiosa revista Marcha, en el año 1960. En el año 1964 Galeano es director del diario Época. En 1973 Galeano tuvo que exiliarse a la Argentina. Sí, y ahí dirigió la revista Crisis. Sí, sí. Ahí, como dice usted, dirige una revista literaria titulada Crisis. De política, sí. Y en la que también trabaja con Juan Gelman, en la misma revista. Sí, creo que era secretario de redacción Gelman. Pero bueno, ¿sí? Me parece, no estoy seguro si en esa época lo era, pero era un staff de lujo que dirigía a un joven Galeano, estamos hablando ahí de un tipo de 33 años, dirigiendo la revista más prestigiosa en cuanto a literatura y política, en una época donde se leía mucho y la política ni hablaba, digamos. Pero ella tenía ¿cuántos años? Empezó a los 14 años. No, claro, ya empezó a los 14 sí, años, claro. digamos, bueno, muy chiquita. La revista Brecha era Montevideo o Marcha. Marcha. Bueno, 1960, así que ahí tendría 20 años. Una revista fundamental en la historia de la cultura uruguaya, latinoamericana, sí. Realmente un tipo muy precoz, muy inteligente. Y le ha hecho algo que ha roto un poco lo que decíamos el otro día en el programa de Cortázar, hablando de Rayuela y otros libros de él, donde se conjugan un poco. Es difícil definir el género literario, ¿no? Donde hay poesía, ensayo. Galeano también es de estos tipos que él ha escrito libros de historia, pero siempre desde una óptica distinta. Quizás por sus inicios con el periodismo, ¿será? No, yo no sé, me parece que ha roto con los géneros, que él no cree en eso, de que esto tiene que ser una novela, esto es un ensayo, esto es lo que salga. Y él ha inventado incluso un término que se llama ventanas, que son los artículos muy cortitos. Es una mezcla de poesía y de relato, ¿no? Hay algunos textos cortos de él que realmente son poemas, si bien nunca escribió poesía en el sentido académico del término, si quiere. Pero bueno, nada, siga, yo interrumpo. Usted páreme, porque yo me interesa sus actuaciones. No crea. Bueno,
sus primeros escritos son reportajes de corte político, con Las venas abiertas de América Latina en 1971, explicativo título, logró su obra más popular y citada, Condenado a la opresión de un continente, a través de páginas brutalmente esclarecedoras, ¿no? Sobre, obviamente, todos los problemas que... Claro, bueno, eso es un poco lo que decía yo antes, ¿no? Ese libro en particular toma la historia de América Latina desde el punto de vista de los oprimidos, de los humillados, de los indios, de los esclavos, de los negros, de las mujeres. Es como que él sale en defensa de los que no tienen voz, ¿no? Tal cual, esa famosa la voz de los que no tienen voz, una frase tantas veces dicha. En Galeano se hace carne, y luego escribiría también Memorias del Fuego. Y, ahí bueno, está, no quiero adelantar. Pero bueno, digamos, está con el final de la historia, sigamos. Junto a Galeano, periodista, empieza a aparecer el Galeano narrador, que prolonga de sus obras su visión de América Latina. De la novela corta Los días siguientes, en 1963, a los relatos contenidos en Vagamundo, en 1973, pasan 10 años que se mantiene una misma percepción de las cosas. Y ahora, con lo que había dicho usted recién, con Memoria del Fuego, hay una recuperación del pasado indígena. Claro, es una trilogía, Memoria del Fuego. Sí, una trilogía que formaban parte Los nacimientos, en 1982, Las caras y las máscaras, en 1984, y El siglo del viento, en 1986. En los 3 libros hay un mismo objetivo, y como dice un periodista italiano, Gianni Minà, una voz incisiva y militante que trata de impedir que se olvide la tragedia que asola a quienes viven en el más completo subdesarrollo. Bueno, en realidad, uno de los más, en realidad, no sé si es el más importante, usted capaz sabe más que yo, es el libro de los abrazos, ¿no? Yo creo que sí. Que tiene un contenido más sutil y poético. Sí. El propio Galeano definiría de este modo, a raíz de su obra, diciendo que creo que el autor, al escribir, abraza a los demás. Y este es un libro sobre los vínculos con los demás, los nexos que la memoria ha conservado, vínculos de amor, solidaridad, historias verdaderas vividas por mí y por mis amigos. Y como mi memoria está llena de tantas personas, es al mismo tiempo un libro de muchos. Tal cual. Acá tenemos un ejemplar del libro de los abrazos. Es verdad. Y es verdad eso, ¿no? En este libro aparecen desde seres anónimos hasta personas como Ceronetti, Hellman, Mario Benedetti. Por eso habla eso de muchos, ¿no? De muchos, sí, García Márquez. De anónimos y de sus amigos. Tal cual, y siempre con mucha poesía.